Bueno, como este video. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con un videito. Contento de estarlos saludando. Siempre que hago un video me pongo contento porque eso es lo que me gusta a mí. Compartir, aprender y todo eso. Hoy tenemos por acá un teléfono que me envía, un XS Max. Nuestro amigo Brandon nos envía este teléfono. Este teléfono tiene varios problemas. Uno, está lentísimo, o sea, se nota hasta cuando yo deslizo la pantalla, o sea, se nota ese como que se traba más o menos, ¿verdad? Eso es uno. Y miren, de repente cuando le doy así bastante, o sea, se traba todo el teléfono. Eso es uno. Y dos es que a los más o menos 3-4 minutos el teléfono se reinicia, ¿ok? Esto es un tema que hemos hablado muchas veces, a mí me lo han preguntado muchas veces y yo siempre he dicho, tengan cuidado para no cometer errores, no cometamos errores, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos tener un teléfono que se reinicia y podemos empezar a bajar componentes, empezar a bajar lo que queramos y de repente solo es algo muy sencillo. Vamos a poner este teléfono por acá. Bueno, el teléfono acá, si se dieron cuenta, ya se reinició. Ahí se está reiniciando. Entonces vamos a abrir un cronómetro por acá. Vamos a escribir clock. Vamos a ver. Ok, entonces ahí, si se dieron cuenta, ya encendió. Vamos a poner acá mi reloj y vamos a empezar a ver cuánto dura este teléfono sin reiniciarse, ¿ok? Vamos a abrir aquí un explorador, una nueva ventana. Miren lo lento que está, créanme que se pone bien lento este teléfono y no funciona, ¿verdad? No funciona nada bien. Entonces vemos, aquí va a un aproximado de más o menos 25 segundos. El teléfono todavía está pensando en que si va a cargar esa página o qué. Está bien lento. Por aquí nos vino a visitar nuestro amigo el Flux. Diga hola Flux a la cámara. Vamos a diagnosticar este teléfono con el Flux aquí. No Flux, besos no. 49 segundos. Ahí logró pensar. Entró al canal de Edgar de Yo Reparo. Y empezó. 1 minuto. Ok, exactamente más o menos como en unos 2 minutos 48 segundos, si se dieron cuenta, ¡pop!, el teléfono se reinicia. Ahora, vamos a conectarlo a la computadora. Vamos a traer por acá el cable, ok, lo vamos a conectar. Vamos a pasar acá y vamos a abrir el programa 3U Tools, ok. En la sección acá donde dice Toolbox, hay una sección que dice... Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Ya, siempre se me pierde. Dice, antes que se reinicie el teléfono, acá donde dice Crash Analytics, aquí vamos a entrar. El teléfono todavía está encendido y si nos damos cuenta me dice que tiene 39 errores y todos hacen Crash Code, Panic CPU Caller, ¿verdad? Y dice que tiene un problema conectando con el CPU y periféricos. Y si nos damos cuenta, todos los errores que tienen exactamente el mismo error. El mismo error está diciendo que uno de sus periféricos no está funcionando bien. Ahorita se acaba de reiniciar el teléfono. Si lo vemos acá, ahí este es el... Ah, no se reinició. Simplemente dejó de detectar el cable USB. Dejó de detectar el cable USB así de la nada. Qué raro, ¿no? Pero los 39 errores me están diciendo que uno de sus periféricos no está funcionando bien. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? En los modelos anteriores, como por ejemplo del iPhone 7 hacia atrás, nosotros podíamos ir desconectando periféricos que no había ningún problema. Yo podía desconectar el flex de carga, podía desconectar todos esos que no había problema. El teléfono, si el flex de carga era el problema, el teléfono simplemente dejaba de darlo si desconectaba el periférico que en su momento tuviera el problema. Ahora, desde los iPhone X en adelante eso ya cambió. Nosotros no podemos solo
desconectar el periférico y esperar que encontrar dónde está el problema. Cuesta mucho encontrarlo, sí, puede ser cualquier periférico. En este caso, en los iPhone XS Max, el problema bastante, pero bastante común se debe a el flex de carga. Yo se lo he dicho a muchos colegas. Fíjense el problema que vamos a tener acá. Este teléfono no se ha apagado, pero si yo vengo por acá, ¿ok? Si yo vengo por acá y desconecto lo que es el flex de carga, ok, ahí lo desconecté, como pueden ver. Vamos a desconectar la batería y voy a conectar la batería nuevamente y lo voy a encender, ok. Acá vamos a esperar, ahí está encendiendo con el flex desconectado. Aquí no está conectado, ¿verdad? Aquí se alcanza a ver que eso no está conectado. Entonces lo vamos a poner ahí, vamos a prender nuevamente el tiempo y vamos a ver si ahora logran con el flex desconectado trabajar normal, ¿ok? Ahí entró, ¿ok? Vamos a abrir nuevamente la misma página, vamos a empezar el tiempo con el flex desconectado, ¿ok? Acá tenemos el flex desconectado. Vamos a poner este teléfono, vamos a esperar que esto cargue y vamos a esperar nuevamente unos 3 minutos y vamos a ver si esto se vuelve a reiniciar. Ok, entonces se volvió a reiniciar, aún teniendo el flex desconectado. Entonces ahora tenemos un problema para nosotros como técnicos porque no podemos desconectar todos los periféricos. Necesitan estar presentes porque necesitan, hagan de cuenta, ser llamados por el procesador. Si pasamos aquí a la ZXW, vamos a pasar acá, estamos en el conector del J6400, que es el conector del flex de carga, y vamos a ver que hay unas líneas por acá que son líneas I2C, ¿ok? Son líneas I2C1, ¿ok? Que de no estar presentes van a dar este tipo de conflictos, ¿ok? Entonces, estas líneas, si nos damos cuenta, son las mismas líneas que conectan con el J3500. Estas líneas, si yo me voy al otro lado, van al CPU, ¿verdad? Y van a este de acá, que este de acá sería un amplificador. Este sería un amplificador y este va a ser otro amplificador. Entonces, tenemos en el conector J6400 unas líneas I2C, que otras pudiéramos ver por acá. Yo creo que solo la I2C1, ¿ok? Yo en otros modelos tenemos unas líneas I2S que es de audio, pero yo más creo que el problema va por medio de las I2C1. Yo en otros teléfonos, por ejemplo en el iPhone 7, hice un estudio de las I2C, que I2C me dejan apagadas el teléfono y la I2C1 era una de ellas, que en estar en conflicto, entonces ocasionaba que el teléfono no encendiera. Entonces de repente acá en estos modelos, si esa I2C no está funcionando bien, cuando es llamada y tiene algún conflicto o no está un periférico conectado, va a decir no, yo no funciono y nos va a estar dando este problema. Ahora vamos a pasar acá y voy a traer esto de acá. Yo acá tengo un flex de otro teléfono, este que tengo acá. Ahora lo que vamos a hacer es voy a desconectar la pantalla, voy a desconectar el cable del Face ID y ahora lo que voy a hacer es voy a conectar este flex pero por encima, de esta manera, acá. Ahí ya lo conecté, ¿ok? Estoy conectando el flex de carga de este teléfono, que es otro teléfono que yo tengo acá. Ahora voy a conectar su pantalla con mucho cuidado. Estoy conectando la pantalla y aquí voy a conectar lo que es el Face ID, el flex del auricular. Ya conecté la batería. Lo tengo que presionar el botón de encendido, pero está por el otro lado. Entonces voy a prenderlo con un cable, ¿ok? Entonces acordémonos que ahora tiene el flex de carga de este teléfono. Ya no tiene el flex de carga que viene con él. Ahí está encendiendo el teléfono, voy a desconectar el cable. Vamos a esperarnos que esto encienda. Ahí encendió. El teléfono trabaja muchísimo más rápido. Si entro acá a YouTube, vamos a esperar que conecte al internet. Fíjense que ahora trabaja hasta más rápido. O sea, se dan cuenta que esto trabaja mucho más rápido. Lo tenemos ahí, entonces vamos a reiniciar esto y vamos a poner esto. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Vamos a darle
Se apagaba a los 3 minutos. Vamos a esperar ahí a ver si esto se reinicia nuevamente. Para mientras me tomo mi cafecito. Más de 5 minutos y este teléfono no se ha reiniciado. Si se dan cuenta, ya lleva ¿cuánto? Vamos a ver, ya lleva casi 6 minutos y el teléfono no se ha reiniciado, ¿verdad? Entonces, aquí ya diagnosticamos el teléfono sin necesidad de sacar la placa, sin necesidad de cambiar componentes, sin conectarlo a la fuente, nada, ¿verdad? Entonces yo siempre he tratado de decirle eso a mis alumnos. Toda la vida desconfíen de periféricos, siempre. Un periférico les puede dar una falla loca que ustedes no se imaginen. Yo he tenido tantas fallas locas por un periférico, una cámara, un flex de carga, muchas cosas que un simple periférico les puede dar. Ustedes pueden tener un iPhone 7 sin señal, sin email y va a ser un puerto de carga. Eso ha pasado. Pueden tener un teléfono sin encender y va a ser una cámara trasera. O sea, muchas cosas. Entonces, no solo desconfíen una vez. Por ejemplo, yo si esto no hubiera funcionado con ese flex, ¿saben qué hago? Consigo otro flex y se lo pongo. Yo siempre pruebo 2-3 veces periféricos porque estos montón de años que tengo trabajando en equipo, yo he visto fallas tan locas que por un periférico podemos cometer muchos errores. Este teléfono simplemente le colocamos un flex de carga original y debería de funcionar sin ningún problema. Entonces, conclusión de este video, un tip para usted que está reparando es nunca en la vida confíe de los periféricos. Siempre tenga unos teléfonos completos en su taller, pantallas, cámaras, baterías que usted sepa que están buenas y entonces pruébelas en los equipos que le llegan para reparar. Entonces, señores, un placer enorme traerles otro aporte acá, traerles un videíto. Y algo que les quería decir es suscríbanse al canal, denle like, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué periférico o qué falla loca han tenido por un periférico? Los leo acá abajo. Nos vemos en un próximo video.